Bendiciones, amada del Señor, muy buenas tardes, Dios te bendiga. Espero que te encuentres muy bien. En esta oportunidad el Señor me ha llamado, ¿verdad?, a enviarte este mensaje y dando las gracias, ¿verdad?, también a nuestros amados pastores, porque me han dado el privilegio de estar aquí delante de ti con una palabra de exhortación, ¿verdad?, en el tiempo que está viviendo la amada. ¿Me acompañas en tu casita? Te pones tu velo y oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias en esta preciosa tarde, papito lindo, por esta palabra que traes, papito lindo. Me pongo en tus manos y te pido que sea tu Santo Espíritu que me guíe a llevar esta palabra de bendición a cada una de mis amadas hermanas que quizá está viviendo un tiempo un poco difícil, pero que tú traes una palabra de fortaleza para cada una de ellas, y que la semilla que hoy va a ser sembrada, papito lindo, pueda echar raíces y dar un gran fruto en tu nombre, Jesús. Amén, amén. En esta ocasión yo voy a hablarte sobre la fe. El tema que yo te traigo es fe en medio del proceso familiar. Sé que como madres nos enfocamos mucho en nuestras familias y nos preocupamos mucho por ellos, y porque como somos mujeres tendemos a ser un poco más frágiles y nos preocupamos un poco más por los demás, y máximo si es nuestra familia. Entonces yo le puse como tema fe en medio del proceso familiar y como subtema levántate, guerrera del Señor. Quiero que me acompañes al libro de Marcos 5, capítulo 21, que dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio se postró a sus pies. Sé que es un tema para mujeres y hoy vengo a hablarte de Jairo. Y tú dirás, ¿por qué de Jairo si somos mujeres? Pues déjame decirte que acá en el versículo 22, cuando dice que Jairo lo vio y se postró a sus pies, a mí me habla de que se humilló delante de él. A mí me habla de que, como conocemos la historia de Jairo, que su hija estaba enferma y fue en busca, ¿verdad?, de la sanidad por medio de nuestro Señor Jesús, y se postra delante de él, se rinde delante de él. Y sé que la madre está viviendo momentos difíciles y que tú como madre estás postrándote delante del Señor, pero quizá, no sé, quizá tu preocupación no deja que cuando te postras a sus pies seas sincero. Quizá el proceso te agobia, quizá te angustia, quizá te está llevando a un afán que no viene de un afán bueno, sino que te estás afanando porque piensas quizá que tu familia ya no va a tener una solución, porque no ves que la solución venga. Pero por medio de esta palabra donde dice se postró a sus pies, amada, ¿cuántas veces nos hemos postrado a los pies del Señor? ¿Cuántas veces nos hemos derramado? ¿Cuántas veces, amada, has abierto tu corazón sinceramente y le has dicho al Padre, Padre, aquí estoy? Porque me imagino que si estás pasando por un proceso familiar como mujer, te estás postrando por los tuyos, pero tú te estás limpiando para que esa oración y esa adoración suba al monte alto como debe de ser, con sinceridad. Porque primeramente tenemos que limpiarnos, amadas. Dice acá en el versículo 23, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Así muchas veces venimos delante del Señor a pedirle que salve a nuestra familia, porque quizá alguno de nuestros hijos o quizá tu pareja no ha llegado a los pies de Cristo. Pero amada, hoy vengo a decirte, no pierdas la fe. No pierdas la fe, porque el Padre te ha dado una promesa. El Padre te ha prometido que ciertamente tú y tu casa le servirán, que Él en medio del desierto te va a enamorar a ti y los va a enamorar a ellos.
pero primeramente tiene que verte a ti en completa adoración y en completa entrega hacia Él, para que Él pueda hallarte como un vaso útil. Sé que muchas veces como mujeres a veces decimos: Señor, quisiera subir de nivel, pero tampoco pensamos en nosotras. Y hoy también vengo a decirte que pienses un poco en ti, en limpiarte y purificarte a ti, para que el día que vengas y clames al Señor por los tuyos, tu clamor no sea con llanto, con tristeza, sino que sea con regocijo, sino que sea agradecida, porque tendrás la convicción de que aquella bendición que ya fue desatada en los cielos se va a hacer manifiesta y se va a hacer real en tu vida, en tu casa, porque ciertamente se ha declarado un tiempo de primavera, amada del Señor. ¿Y dónde está derramando el Señor la lluvia? Tú dirás quizá: yo no veo mi salvación, yo no veo un cambio en mi casa, yo no veo un cambio en mis hijos, en mi pareja o en mis padres o en un tío. No sé por quién tú clamas, pero quizás ves tan lejos ese milagro, esa promesa. Pero amada, dime tú cómo estás para pedir que esa promesa se cumpla. Y si tú sientes que esa lluvia tardía está ya cayendo sobre ti, pídele al Señor que esa lluvia caiga sobre ese problema, sobre esa situación. No desesperes, amada, no desmayes, y póstrate a los pies como este hombre, como este varón. Dice que era un principal de la sinagoga, y los principales, amadas, son los que dirigen. Me asombra porque yo buscaba el significado de la palabra principal, y acá dice que él presidía sobre el servicio, autorizaba o designaba a aquellos que debían orar, los que debían leer y otros que debían exhortar sobre la palabra. ¿Tú estás exhortando a los tuyos con la palabra del Señor? ¿Tú estás abriendo tu boca en tu casa? ¿O es que siempre tiene que ser para corregir? A veces la corrección no siempre va a ser regañar a nuestros hijos o pelear o creer que somos las que mandamos. Ten también muy en claro, amada, que Él es tu cabeza y que Él es quien lleva la autoridad en tu casa. Pero si Él te ha dado a ti la autoridad mientras Él no está, también tienes que aprovechar ese tiempo, amada, para hablarle a tus hijos sobre la palabra del Señor, para guiarlos en el camino. Dice la palabra del Señor: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Claro que no nos habla de un proceso sobre los jóvenes, no lo habla. Pero ¿estás instruyendo a tus niños? O quizá tú me dirás: mis hijos ya son adolescentes, mis hijos ya son grandes. Sí, pero aún puedes sembrar una semilla con tu testimonio, amada del Señor. Pero si tú hoy oras, mañana ya no, hoy lloras y mañana gritas, tampoco es un buen ejemplo, no es un testimonio, amada. Entonces tenemos que cuidar nuestro testimonio también en nuestra casa, para que nuestros hijos puedan ver el ejemplo en nosotras, enamorarse de aquel Señor, de aquel amado del que tú te enamoraste, de aquel que en medio del proceso, amada, ha venido y te ha guardado, aquel, amada, que ha estado contigo en todo tiempo, que estuvo contigo en aquel proceso, en aquella tribulación. Amada, yo no sé por qué proceso tú estás pasando, pero cuando yo leía la palabra de este siervo Jairo, yo me identificaba mucho, porque yo tuve una situación similar a lo que él vivió, que su hija estaba muriendo. Amada, el Espíritu a mí me ha llevado a recordar eso que viví, no porque voy a regresar al pasado y va a ser malo y me voy a atascar ahí, no, amada. El Señor a través de su Santo Espíritu me ha llevado para que yo recuerde lo que Él hizo por mí, para que yo recuerde lo que Él ha hecho por mí y por mi familia, para que yo recuerde, amada,
de dónde Él me sacó. A veces nos olvidamos de dónde el Señor nos ha sacado. A veces nos olvidamos de lo que ha hecho por nosotras. Y Jehová a mi vida se manifestó en sanidad hasta la vida de mi hijo, porque también él estaba muy mal de su salud. Estaba muy mal y en un momento hablaremos de eso. Ahora bien, hermana, quiero que analices ahí donde estás. Si tu oración está siendo sincera delante del Señor, si tu oración, amada, está subiendo con un olor grato, si no estás enfocando tu mirada en lo malo, enfócate, amada, en lo bueno que está por venir. Yo no te digo que yo no paso procesos personales como también familiares, pero en cada proceso yo le doy gracias al Señor, porque sé que algo bueno va a salir de ello, porque cada proceso que he pasado ha salido algo bueno, y cada vez me enamoro más del Señor, amada. Y los procesos no son para que nos alejemos de Él, sino para que nos enamoremos cada vez más de Él, para que lo veamos como Él es, porque quizá físicamente no lo podemos ver como este hombre lo vio cuando él llegó a la orilla del mar, y él lo vio y se postró delante de él, pero nosotros sí lo podemos sentir a través de su Santo Espíritu. Él nos ha dejado esta dicha de poderle sentir aún. Búscalo aún si puede ser hallado, amada, porque aún puede ser hallado. Pero adórale, no solo cuando vienes a esta casa tan preciosa donde el Señor nos ha enviado, donde como semillas nos ha plantado. No vengas solo a adorar aquí, adora en tu casa. Si tú no puedes en la noche, en la madrugada. Si tú no puedes en la madrugada desde que te levantas, si no puedes desde que te levantas, durante todo el día. Yo pienso y siento, porque así lo he vivido, que no hay un lugar, no hay un tiempo específico para encontrar al Señor. Las 24 horas del día lo puedes encontrar. Sí, tenemos que buscar un lugar donde tengamos comunión con Él, claro que sí. Pero aún en medio del proceso podemos buscarle y podemos hablarle y adorarle, amada. Aún en medio del proceso podemos levantar nuestras manos, como ya te digo, no viendo lo que está pasando, sino lo que está por venir, y la bendición que ya se desató, amada. Las bendiciones ya se desataron, pero he sentido, o el Espíritu ha puesto en mí el sentir, que muchas mujeres están angustiadas porque quizá tengan algún problema familiar, quizá estén pasando por un proceso donde su familia se alejó. Y hoy te digo, amada, no te angusties por eso. Si el Señor ya los llamó hijos desde antes, son sus hijos desde ahora y para siempre. Pero tú tienes que creer, porque si tú no crees, amada, esa palabra y esa promesa no se va a poder cumplir, porque el vaso que lo está pidiendo no está bien, porque el vaso quizá está rajado y el agua que se está depositando en él se esté cayendo gota a gota por la angustia que a veces sentimos. Como te decía al principio, como mujeres somos muy sentimentales a veces, pero tu fortaleza es Jehová de los ejércitos. Él es tu fortaleza y Él es quien te guía, Él es quien te lleva en medio del desierto, Él es quien te enamora, amada del Señor. Y también quiero hablarte en Marcos igual 5, 35 y 36. Dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Me impacta porque, como si leemos acá en la escritura, acá no solo habla de Jairo en el capítulo 5, sino que también habla de la mujer del flujo de sangre. Entonces, cuando ella toca el borde de su manto y el Señor Jesús siente que de él sale virtud, acá dice en la palabra que siente que de él sale virtud, él se detiene y pregunta: ¿quién me ha tocado? Entonces yo me imagino
Porque acá cuando llegan los principales de la sinagoga a decirle a Jairo que su hija ha muerto, yo me lo imagino a él angustiado, que mientras Jesús se detiene aún a ver quién lo había tocado y quién había recibido de la sanidad solo con tocar el borde de su manto, yo me imagino a Jairo desesperado, porque vas tú, es como que vayas tú al médico y llevas a tu hijo que está enfermo, pero nadie lo atiende. Tú ves que pasan los médicos y tú tratas de buscar ayuda, pero nadie te atiende, y si te atienden te dicen que tienes que esperar. Y yo me lo imagino a él angustiado, como diciendo, no se apura, ¿verdad? Pero me imagino su angustia, me imagino su desesperación, porque en el versículo 36 dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Imagínate, amada del Señor, o no te imagines, siente y escucha. No me escuches a mí, no escuches mi voz, escucha la voz del Señor. Y lo que el Espíritu Santo hoy quiere decirte, hoy te dice: no temas, cree solamente. Cree que ese milagro ya está ahí. A veces tenemos los milagros acá y no los palpamos porque estamos en el afán, porque quizá le preguntamos al Señor: Señor, ya, pero no logramos entender que aún no es el tiempo, porque quizá o nos falta a nosotras o les falta a ellos para ser perfeccionados. Porque muchas veces, amada del Señor, los procesos vienen a nuestra vida para perfección, y no sabemos realmente el propósito hasta que no lo vemos. Por eso te digo, amada, no pierdas la fe, porque vas a ver ese propósito, el propósito para lo cual vino este proceso lo vas a ver cumplido. Pero no pierdas la fe, porque a veces en el afán perdemos la fe y muchas veces dejamos de orar. Imagínate que dejamos de hablar con el Rey de Reyes porque nos molestamos, porque nuestro milagro aún no ha llegado, y no lo entendemos. Y acá cuando dice: no temas, cree solamente, yo me gozaba en la palabra porque me hacía recordar el proceso que te decía al principio. Te voy a contar un poco de eso. Yo era muy joven cuando tuve a mi bebé, y él, cuando nació, él estaba sano, pero a los 2 meses él empezó a enfermar. Él no toleraba la lactosa. Con 2 meses teníamos que ver si le dábamos atolito o algo para sostenerlo, para que él se fortaleciera, pero él no recibía nada. Pasó así hasta 7 meses y él no recibía nada. Mi corazón se llenaba de angustia cada vez que lo veía mal. Créeme, amada, que quizá hoy me ves bien, pero no sabes cuánto lloré y cuánto mi corazón agradeció al Padre por lo que hizo por la vida de mi hijo. Cuando él llegó a sus 7 meses y él aún seguía enfermo, fue una mañana donde yo me levanté y él seguía mal, y nuevamente le di su pachita y no la recibió, y lo poco que recibió, su estómago no lo toleró. Y recuerdo muy bien que mi mamá estaba conmigo ese día y me dijo: no te pongas mal, porque si te pones mal, él se pone mal. Y mi mamá salió a trabajar y yo me quedé con el nene en casa, me quedé sola. Y yo lo veía tan mal, pasó así 1 hora, hora y media quizá, y él no mejoraba. Y empezó a tener mucha fiebre. Y entonces yo lo tomé en mis brazos y lo empecé a arrullar. Mientras lo arrullaba, él poco a poco dejaba de respirar. Yo, quizá esta historia tú dirás: wow, la hermana lo que vivió. No soy de contarle mucho mis situaciones a las personas, pero este proceso me ayudó a acercarme al Señor. Muchas veces también por causa de nuestros hijos y la situación que nuestros hijos estén viviendo,
eso nos acerca más al Señor. Entonces yo lo tomé en mis brazos y él empezó a dejar de respirar. Su respiración se aceleraba, pero al mismo tiempo se detenía. Yo no entendía cómo eso podía pasar, porque yo nunca había visto a una persona así. Y cuando yo le toqué su pecho, su corazón palpitaba rápidamente y al mismo tiempo se detenía. Y ese día yo le entregué todas mis cargas al Señor. Sabes, cuando uno está en el mundo a veces no piensa en lo que hace. Y yo había hecho muchas cosas de las cuales yo no me había arrepentido, pero yo no sabía que esas cargas, esas malas decisiones iban a venir un día a pasarme la factura por medio de mis hijos, por medio de mi hijo, perdón. Y ese día yo lo tomé en mis brazos y tomándole su pecho yo le dije al Señor, yo nunca había orado, sí oraba, pero nunca había tenido una cercanía tan grande con el Señor. Esa fue mi primer encuentro con el Señor. Y yo le dije, Padre, hoy delante de ti me arrepiento. Si mi hijo está viviendo esto por mi causa, te pido perdón. Te pido, Padre, que me perdones, que perdones a mi hijo que quizá por mi culpa está hoy así. Entonces yo me derramé en lágrimas y al mismo tiempo lo tomé, lo abracé tan fuerte y le dije al Señor, Señor, te lo entrego. Te lo pedí para verlo crecer sanamente. Te lo pedí para amarlo. Te lo pedí para guiarlo, para enseñarle cosas buenas. Pero al contrario, lo veo sufrir. Lo veo que él quizá pequeño no se puede quejar, pero su rostro hace notar lo que está viviendo, lo que está sufriendo, porque estaba mal, de verdad estaba bastante mal. Y le dije, te lo entrego, llévatelo si es tu voluntad. Si hasta este día me permitiste ser su madre, gracias. Pero si tú me lo dejas un tiempo más, escucha lo que le dije. Hice un voto con el Señor. En ese encuentro que tuve, hice un voto con el Señor. Yo le dije, pero si tú me lo dejas un tiempo más, yo te prometo buscarte. Yo te prometo servirte el resto de mis días. En el área donde tú quieras. Donde tú me pongas, Padre mío, yo te voy a servir. Donde tú me lleves, allí voy a estar, Padre. Si tú me llamas, voy a ir. Porque sé, Padre, que tú vas a poner en mí el querer como el hacer. Yo no conocía muy bien la palabra. Y hasta el día de hoy me asombro de esa oración que yo hice ese día, porque yo no sabía orar. Yo no sabía orar. Imagínate que desde ese día el Espíritu empezó a guiarme en oración al Señor. A través de la promesa que yo hice, pasaron 2 meses más de proceso con mi hijo. Cuando yo vine a los pies de Cristo, él tenía 9 meses de haber nacido. Pero en esos 2 meses yo empecé a sentirme muy inquietada por buscar al Señor. Y quizá alguna de las que están viendo el día de hoy esta transmisión, quizás aún no has llegado a los pies de Cristo, o quizá estás ahí pero no como debe ser. Hoy te digo, amada, acércate al Señor. Acércate. Yo me acerqué de esta manera. De esta manera el Señor vio que era quizá la manera correcta, porque si me hubieras conocido como era antes, no entendía razones. Pero este proceso me hizo madurar. No soy quizá la mujer más madura del mundo, pero me hizo entender muchas cosas. Y a través de la llenura que tuve ese día en esa oración, empecé a entender muchas cosas y empecé a buscar del Señor. 2 meses más de proceso el nene, y a los 9 meses
justo a los 9 meses, le di nuevamente sus pachitas y empezó a recibir una. De 8 que le daba al día, recibió una y las otras 7 no. Al siguiente día, de 8 me recibió 2, las otras 6 ya no. Al siguiente día, de 8 me recibió 3, 5 no. Al siguiente día, de 8 que le daba, me recibió 4 y 4 no. Y así se fue hasta recibir las 8 completas. Me impacta porque el número 8 es reinicio. El 7 es perfección y el 8 es reinicio. Y el Padre se manifestó a mi vida sanando la vida de mi hijo. Pero muchas veces nosotras somos las cargadas y no nos damos cuenta que nuestra familia viene a pasar estas consecuencias, a pasar estos procesos por nosotras, porque a veces nos amargamos, a veces guardamos muchas cosas en nosotras y no las sacamos. Y por eso es necesario, amadas, el ministrarnos para limpiarnos, purificarnos, para que eso no lo use el enemigo y nos venga a pasar factura. Porque quizá el proceso que estás pasando hoy en día, quizá no recuerdes lo que hiciste mal, pero hubo algo de lo que quizá no te has arrepentido y ha venido hoy a pasarte factura. Y recuerdo que de eso ya nos hablaron una vez acá en la iglesia, de cuando viene el adversario a pasarte factura. ¿Te has puesto a pensar qué ha sido lo malo que has hecho? Y si te has puesto a pensar, ¿ya te arrepentiste? Y si ya lo hiciste, ya el Espíritu te recordó el milagro que el Señor hizo en tu vida, porque en la mía sí lo hizo. Yo no había olvidado esto, pero no lo había recordado tan detallado tampoco. Y ahora que lo recordé así tan detallado, leyendo esta palabra de este siervo Jairo, yo recordé la angustia que había en mi corazón y la desesperación que de 2 a 7 meses yo no veía una mejora en mi hijo. Y yo decía, ¿cuándo? ¿Cuándo, Señor? Pero yo no me arrepentía. Yo decía, ¿cuándo? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a sanar? ¿Cuándo va a recibir? Y no pasaba. Entonces eso me angustiaba. Y por eso te digo, yo me imagino la angustia de Jairo al ver que Jesús aún hablaba, ¿verdad? Buscando quién había tocado el borde de su manto. Y cuando le dice, no temas, cree solamente. Me impactaba, de verdad me impactaba. Y te digo, amada hermana, no temas, cree solamente. Cree, porque el Padre tiene algo para ti. No permitas que tu fe mengue por ese proceso. No permitas que tu fe se detenga. No permitas que el enemigo se robe tu fe. No lo permitas. Ciertamente el proceso puede ser muy duro, amada. Puede ser muy fuerte. Pero tú tienes que cimentarte en la roca que es Cristo. Tu fe tiene que estar cimentada en la roca para que no te caigas y no desmayes. No ceses de orar, pero ya no ores con llanto, ya no ores con tristeza, ya no ores diciéndole, Padre, ¿por qué yo estoy pasando esto? No, ya no. Ora con regocijo, con alegría. Da voces de júbilo, gritos de alegría, sabiendo que ya esa promesa está ya solo para que la palpes. Pero ya no te detengas en la fe. Ya no permitas que el adversario se lleve tu fe. Dice acá en el 39, dice, y entrando, no, en el 38 dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está dormida, sino duerme.
si no está muerta, perdón, sino duerme. Y dice en el 40, y se burlaban de él, mas él echándolos fuera a todos. Acá me voy a detener. Dice que Jesús le dijo que ella no estaba muerta, sino que dormía. Tu familia quizá está en un adormecimiento, amado, pero es necesario que tu oración los despierte. Es necesario que cuando tú les hables del Señor tu Dios, los despiertes. Muchas veces el Señor nos usa como mujeres para levantar a nuestra familia, y se manifiesta su espíritu a través de nosotras. Y me asombra cuando dice aquí, echándolos fuera a todos. Entonces, te digo, amada, quizá las personas de las que te rodeas están robándose tu fe. Quizá tú no lo veas o no lo sientas, pero tú estás ahí orando por los tuyos, orando por tu familia, y los demás se burlan de ti porque no creen lo que tú crees, porque no tienen la fe en el autor y consumador, en el amado, en el Señor, donde tú la tienes. Entonces te ven orando, y quizá en sus comentarios, en los comentarios que te hacen cuando hablas con ellos, te dicen: eso no va a pasar, eso no va a pasar, deja de orar porque ya ellos ya no. Amada, te están robando tu fe. Analiza de quién te estás rodeando, amada. Analiza con quién estás hablando y qué te están ministrando, amada del Señor, porque quizá esa sea la contaminación que ha venido a tocar tu casa, tu hogar, y ha venido a contaminar. Amada, cuando ores, crea una atmósfera limpia, pura, para que esa bendición se haga manifiesta. Pero ya no permitas que los malos comentarios de los demás hagan que tú pierdas la fe. Ponte a analizar también eso. Analiza lo bueno, analiza lo malo, y analiza quiénes te rodean. Analiza quién te está contaminando, y si el enemigo a través de alguien te está robando tu fe, porque quizá por eso tu milagro no ha llegado, porque no te has dado cuenta de que la serpiente está usando a alguien para envenenarte y robarte tu fe. Dice acá en el 41, y tomando la mano de la niña, te voy a leer el 40, lo vamos a terminar. Y se burlaban de él, mas él, echándolos fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña. Muy importante, a los padres es a los que les va a pedir cuentas el Señor de sus hijos. Muy importante que como padres nos limpiemos, que como madre te limpies y te purifiques en todo tiempo. Dice: y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Amada, hoy el Señor quiere tomar la mano de tu familia, quiere tomar la mano de tus hijos y tomar la mano, tu mano, y quiere decirte: Talita cumi, quiere decirte: levántate. Levántate, guerrera del Señor, en oración por los tuyos. Quiere levantar a tu familia, quiere traerlos de vuelta de ese adormecimiento. Hoy el Señor te dice: no temas, cree solamente. Y hoy te dice: levántate, levántate a favor de los tuyos, levántate a favor de tu familia. Dice acá: yo buscaba el afán. Es un falso sentimiento de seguridad. Arroja ese falso sentimiento de seguridad. Arrójalo de donde no debió haber venido, de donde nunca debió haber llegado a tu vida. Y permítele al Padre que tome tu mano, la mano de tus hijos, la mano de tu familia, la mano de tu esposo, que lo unja y que los levante. Porque hoy te dice: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Levántate, levántate, porque tu familia te necesita.
levántate, porque tu familia también depende de ti, porque tú eres la ayuda de tu esposo. Y quizás si eres una madre sola, tienes un pastor que te cubre por la gracia de Dios. Nos ha traído a esta casa para gloria y honra de Él, y estamos aquí resguardadas bajo el abrigo del Altísimo. Y si tus hijos ya fueron resguardados bajo el abrigo del Altísimo, van a morar bajo la sombra del Omnipotente. No ceses de orar, no ceses, pero ya no lo hagas con lamento. Hazlo con regocijo, con júbilo, porque tu bendición ya llegó. Este fue el mensaje que hoy te traje, amada del Señor. Espero que sea de bendición para tu vida, así como lo fue para la mía. Espero que esa semilla que hoy el Señor ha enviado a tu vida, a tu corazón, sea sembrada y que tú seas tierra fértil. Por favor, amada, habla con el Padre en la intimidad, pero háblale con amor. Háblale con todo el amor y el cariño que puedas tenerle, porque como madres entendemos lo que Él como Padre siente por sus hijos. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ti, para tu vida, y espero verte en una próxima. ¿Te pones tu velito ahí donde estás? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias en esta maravillosa tarde por esta palabra que has enviado a cada una de mis hermanas, papito lindo, esperando, papito lindo, que esa semilla, papito lindo, sea sembrada, que eche raíz y así mismo que dé fruto, que crezca como un árbol de manzano y que sea fructífero, papito lindo. Que hoy mis amadas hermanas, papito lindo, en medio de aquel proceso se levanten a favor de los suyos, que se levanten, papito lindo, a favor de su hogar y que den voces de júbilo, papito lindo. Te pido que tu Santo Espíritu ponga paz en cada una de ellas, que ponga ese amor para ellos, que ponga, papito lindo, el querer como el hacer, y que por medio de cada una de mis hermanas, papito lindo, y de cada palabra que cada una de ellas envía a su familia, Padre de la gloria, pueda levantar a los suyos, pero que seas tú, tu Espíritu Santo, a través de cada una de mis hermanas, Padre de la gloria. Te doy las gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.